la violación de los derechos humanos por el Estado en las regiones del sur. Como sabemos, las protestas sociales son un medio válido para que el pueblo pueda manifestar sus ideas, opiniones, preocupaciones y demandas que tiene ante el Estado. Sin embargo, cuando las manifestaciones son reprimidas de manera violenta y desproporcionada, se genera graves violaciones a los derechos humanos. ¿Crees que el Estado peruano tiene la responsabilidad en las graves violencias de los derechos humanos durante las protestas de Ayacucho y Puno? Desde nuestro punto de vista, consideramos que el Estado peruano tiene la responsabilidad por las graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas. A continuación, detallaremos nuestras razones. En el gobierno de la presidenta de la señora Dina Boluarte existe mucha desconformidad a base de la corrupción sobre el derecho del Estado del Perú. En consecuencia a eso, se realizó la marcha en contra del gobierno nacional. Sin embargo, durante las protestas hubo agresiones físicas, también verbales, por parte de la policía en contra de los ciudadanos que se hacían respetar sus derechos como ciudadanos. Los pobladores, al no ser escuchados por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades, lo cual llegan a ser opacados del derecho de la libertad de expresión. También hubo discriminación con frases como por ejemplo indios, terrucos, cholos. Recordemos que los sujetos solo se constituyen mediante un reconocimiento recíproco. El Estado cumple con la responsabilidad de gestionar la democracia y la justicia, buscando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, así como proteger y promover los derechos humanos para asegurar la institucionalidad, el cual es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad organizada y justa. La falta de atención a la cultura de la participación y respeto en las protestas ha generado un ambiente hostil y acciones poco éticas. Por ello, es de suma importancia fomentar esta institucionalidad, transparencia y el reconocimiento de la ciudadanía, la cual es una serie de derechos, responsabilidades y valores que, según el autor Tim Marshall, promueven la participación de los individuos en la vida democrática y el bienestar de la comunidad en la que se encuentran. Recordemos que estos dos conceptos son de mucha ayuda para generar alternativas de solución y garantizar el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales de la democracia. En segundo lugar, consideramos que el Estado peruano no puede ejercer excesiva violencia como represión a las protestas ejercidas en el marco jurídico de la Constitución peruana y la Convención de los Derechos Humanos. La utilización de armas letales como fuente de represión en casos muy concretos ejercida contra los hermanos del sur. Asimismo, hubo graves heridos y muertos que no estaban participando en las marchas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Algunos ejemplos serían los periodistas, peatones, personas que estaban cerca del conflicto. En consecuencia, el Perú, al tener una diversidad cultural, genera el choque de idiosincrasias, puntos de vista totalmente opuestos, que al no saber cómo comunicarse efectivamente, su actuar de ambos lados es violencia. Por consecuencia, el Estado peruano tiene que entender que las etnias que viven en el sur peruano se sienten abandonados por el país, un país que no protege y no genera un bienestar para los hermanos del sur. El pueblo no son entendidos, sintiéndose que no son escuchados, por lo que su frustración aumenta y su única salida son las marchas, en las cuales son brutalmente reprimidos por el Estado, con armas letales, las cuales también hicieron muchos daños a los inocentes, la cual no tiene responsable y está totalmente impune. Los ciudadanos, al no ser escuchados por nuestras autoridades, la cual llegan a ser opacados el derecho de libertad de expresión. Recordemos que los sujetos solo se constituyen mediante un reconocimiento recíproco. Todos se reconocen por medio del otro como hombres libres e iguales. Eso lo dijo Lechen.
Nobel de 1986. Por otro lado, vemos que las protestas de los ciudadanos peruanos eran pacíficas. No obstante, los medios de comunicación ignoraban los reclamos e incomodidades de los ciudadanos, al no difundir la libertad de expresión del pueblo peruano. Considero que el Estado peruano tiene la responsabilidad por las graves violaciones cometidos durante las protestas, ya que el Estado peruano se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de las fuerzas por parte de sus agentes. Según Alain Touraine, señala la importancia de investigar y sancionar los hechos de violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Además, destaca que la democracia no puede existir si no se aborda el conflicto entre la modernización y la identidad, y si no se reconoce la unidad y los conflictos internos de una sociedad democrática.